Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Como ya os dije en el vídeo que hice, no sé si hace cerca de un mes o así, la prioridad ahora mismo no es tener una constancia, sino tratar temas que creo que pueden ser interesantes para todo el mundo que nos sigue, tanto gente que está dedicada al tema de redes sociales como a las personas que, por ejemplo, tienen una perspectiva un tanto más ajena a todo lo que sería plataformas, creación de contenido y un poco todo lo que vendría a ser la temática de este canal en general. En el vídeo de hoy quiero centrarme en una cosa que nos va a afectar a todos en general, tanto a las personas que participamos en las plataformas como a las personas que son ajenas pero que consumen el contenido que se sube a las plataformas. Y es que hoy vamos a hablar de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley 13/2022 de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. Seguramente muchos de vosotros, si tenéis alguna red social como por ejemplo Twitter o Instagram, habréis oído a algún influencer comentar pues que hay ciertas disposiciones dentro de esta ley que pone un poco contra las cuerdas a los creadores de contenido, sobre todo en aquellas plataformas de intercambio de vídeos en línea, como por ejemplo puede ser YouTube, que es el ejemplo pues más rotundo, paradigmático por así decirlo. No obstante, vaya por delante que las disposiciones de esta ley van a entrar en vigor en plazos distintos, es decir, no es una entrada en vigor absoluta y completa de todo lo que vendría a ser la normativa, sino que la propia ley en las disposiciones finales sí la disecciona y establece unos plazos de entrada en vigor de distintos apartados y de cada uno de sus títulos. Pero bueno, antes de seguir sí que quiero redireccionaros a Lato Sensu, que es el blog jurídico y además página web de información y opinión tanto jurídica como en general, que llevo junto a un par de compañeros que también tendréis en la descripción. Podéis acceder directamente ahí a dos artículos que hicimos concretamente comentando algunos de los aspectos de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que los resumiré en este vídeo de una forma un tanto más somera, más por encima, no entrando tanto a la enjundia del tema, al fondo jurídico, sino un poco más por encima, de una manera más superficial para que todos nos podamos entender. Por tanto, esto que tenéis en pantalla ahora mismo es Lato Sensu. Os invito a que os acerquéis, a que hagáis clic en el enlace en la descripción para leer estos dos artículos que son bastante más profundos que lo que vendría a ser este vídeo, y además os invito a que si os gusta este contenido pues nos sigáis también en redes que estarán en la descripción, y en todo caso si os gusta este tipo de artículos nos lo hagáis saber tanto con algún comentario en la página web o haciéndonoslo llegar a través de alguna de las redes sociales que también estarán en la descripción. Así que, hechas las presentaciones, vamos a ello. Esta nueva ley, la Ley 13/2002 de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, viene a suceder a la anterior Ley de Comunicación Audiovisual de 2010. Una de las principales implementaciones que incluye esta norma es la figura del prestador de servicios de intercambio de contenido en línea. O sea, es un concepto que se incluye de una forma novedosa y que en la exposición de motivos sí que se alude a los influencers, a los bloggers, a los opinadores, a las personas que difunden opiniones y que de una forma u otra pueden hacer variar las tendencias de consumo tanto de consumidores promedio como también de consumidores que pueden estar afectos de condiciones especiales o pueden ser menores de edad. Esta propia ley recoge en el artículo 2.13 la definición de prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas de la siguiente manera: servicio cuya finalidad principal, propia o de una de sus partes disociables, o cuya funcionalidad esencial consiste en proporcionar al público en general, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma, con objeto de informar, entretener o educar, así como emitir comunicaciones comerciales y cuya organización determina el prestador, entre otros medios, con algoritmos automáticos, en particular mediante la presentación, el etiquetado y la secuenciación. Claro, cuando la propia ley enuncia de esta forma o introduce a lo que vendría a ser los influencers o creadores de contenido, porque ya considero que no es lo mismo un influencer que un creador de contenido no porque la naturaleza no corresponde a lo mismo, sí que van muy de la mano, son caminos que discurren de forma paralela, pero no es el mismo concepto. Y luego hago un pequeño inciso y lo explico el porqué. Pienso yo, o sea, es una opinión subjetiva y que puede ser valorable. Cuando me puse a estudiar esta nueva ley un poco por encima, porque también hay que reconocer que la estudié de una forma mucho más segmentada, enfocada principalmente a la figura del creador de contenido y el influencer, esta noción, este concepto de servicio prestado a través de plataformas de comunicación en línea, servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma en línea, sí que me generaban un par de, no dudas, pero sí, lagunas en cuanto a identificar a los prestadores.
Sí que también es cierto que igual a veces es tensar demasiado la cuerda, porque yo considero que ni todo el contenido se dedica a informar, entretener o educar, sino que, por ejemplo, puede darse las circunstancias de que un creador una persona, un usuario que ha creado un canal y que sube cierto contenido que puede o no viralizarse, esa persona entraría dentro de este concepto. ¿Hasta qué punto entendemos que algo entretiene o algo que es general, que se ha viralizado, entra dentro del concepto de entretener? Porque claro, entendemos que también puede entrar dentro de educar o de informar, pero claro, ¿hasta qué punto? O sea, que es un concepto tan abstracto, tan etéreo, que puede tratar de encajar todo y nada a la vez. Al menos así lo entiendo yo. De hecho, todas estas precisiones las hago en los artículos que, como os digo, tenéis en la descripción. La figura del influencer, de una forma u otra, ya queda reflejada en esta nueva norma y sí que se concretiza en este artículo 2.13 de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual de esta forma. Pero claro, vamos a tratar un poquito más el asunto en profundidad. Todo el revuelo que se ha causado no es por la introducción de este concepto, sino por todo lo que viene detrás. Veréis, esta nueva normativa incorpora una serie de precisiones, concretamente en el artículo 37 y siguientes, que habla de la existencia de un registro estatal en el cual tienen que registrarse de forma obligatoria determinados prestadores de servicios o aquellos que realizan labores de comunicación audiovisual. Entre ellos, como no, también está la figura del creador de contenido o influencer. O, como la propia norma refiere, todo lo que hemos dicho antes, que sería aquel prestador de servicios de intercambio de vídeos en línea. Es concretamente el artículo 39.2, letra G de esta nueva ley, de la Ley General de Comunicación Audiovisual, la que establece la obligación de formar parte o de inscribirse en este registro estatal. Claro, esto va directamente relacionado con lo que establece el artículo 94.2 de esta misma ley, que es qué se entiende por un usuario de especial relevancia. Claro, aquí es donde viene la madre del cordero. ¿Por qué? Porque la propia ley no establece de forma directa qué entiende como circunstancias propias para que una persona tenga especial relevancia. Y cuando lo realiza también refiriendo a conceptos especialmente abstractos, especialmente abiertos, que ahora vamos a comentar un poco por encima. Según el artículo 94.2 de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, ¿quiénes serán estos usuarios de especial relevancia? Bueno, pues a los efectos de esta ley tendrán la consideración de usuarios de especial relevancia aquellos usuarios que empleen los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas y cumplan, ojo, de forma simultánea, es decir, que todas las circunstancias han de darse de forma concatenada y no aislada, de los siguientes requisitos. El primero de ellos, el servicio prestado conlleva una actividad económica por el que el titular obtiene unos ingresos significativos derivados de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas. Claro, en este punto el legislador dice, vale, una persona que obtenga una cantidad ingente de beneficios, es decir, unas cantidades que no se puedan obtener de otra forma alternativa, ¿vale? Algo que sea fuera de lo promedio. ¿Cuál es el problema en este punto? Que la propia norma no establece qué cantidad se entiende o a partir de qué cantidad podemos entender que es una actividad económica con unos ingresos significativos dentro de este sector. Por tanto, ahí es el primer punto flaco, el primer impacto que nos hace cojear en este sentido, porque desconocemos qué cantidades. Podemos incluso acudir, intentar hacer una especie de abanico al régimen sancionador que incluye esta propia normativa, pero aún así las cantidades no son orientativas y varían excesivamente. Por tanto, al no tener estas bases, al no tener una cantidad, una horquilla propia que delimite la norma, pues estamos un poco cojos, nos quedamos en la misma situación. Si bien es cierto que todo esto tendrá que desarrollarse a través del pertinente reglamento. Ojo, que en el reglamento entendemos o esperamos que se incluyan estos parámetros, estos baremos, para entender a partir de qué cantidades estamos hablando, a partir de qué cantidades podemos entender que una persona tenga esas ganancias significativas dentro del sector. Y por si tuviéramos todavía alguna duda de que el legislador se refiere a los creadores de contenido, a los influencers, bastaría con ir al artículo 94.2 letra C para encontrarnos con la siguiente condición. Y es que el servicio prestado esté destinado a una parte significativa del público en general y puede tener un claro impacto sobre él. Esto directamente engarza con la exposición de motivos donde el legislador establece
o bueno, hace referencia a la importancia de los desarrollos tecnológicos, de los nuevos impactos sociales de las plataformas, de cómo todo ello afecta de forma directa a los consumidores y a los usuarios de Internet en general, y cómo también estas personas, estos influencers, estos preceptores de opinión, pueden afectar a las tendencias de consumo e incluso pueden afectar al régimen de competencia económica y comercial dentro de lo que vendría a ser todo el sector. Dicho eso, también entendemos que, claro, el servicio prestado esté destinado a una parte significativa del público en general y pueda tener un claro impacto sobre la mí. Me suscita serias dudas en aquellos casos en los que, por ejemplo, no hablemos de un creador de contenido que sea constante, que tenga un crecimiento pues geométrico o incluso exponencial en ciertos aspectos, sino que sea, pues como decirlo, un creador incipiente, alguien que haya surgido de la nada y que de un momento para otro tenga una trascendencia que no sabemos medir, que es imposible medir esa trascendencia si tiene un impacto real o si, por ejemplo, se ha viralizado un vídeo y ese vídeo pues ha tenido una llegada abismal y, claro, al no tener unos criterios, unos baremos para sustanciar ese impacto, ese cómo sabemos que impacta a un público general y puede afectar a la opinión sobre X o Y producto, ahí tenemos otro vértice que limar, tenemos otra arista. Otro punto interesante es el 94.2 letra B, cuando refiere a que el usuario de especial relevancia es el responsable editorial de los contenidos audiovisuales puestos a disposición del público en su servicio. A ver, visto tal cual, nos podemos poner en una situación concreta, y es que existen canales, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de YouTube, que es el paradigma, canales en los que el creador del canal no es quien aparece, y no sabemos bien qué figura es la responsable editorial. Por tanto, sería tanto como equiparar que la persona de especial relevancia sea también la responsable editorial cuando no tiene por qué ser así. Un propietario del canal puede no ser la persona que sea la cara visible del canal. O sea, no sería la primera vez que vemos un canal de YouTube que cambia de manos, que se compra por X o por Y empresa y que la cara cambia completamente, pero el responsable editorial permanece ahí atrás, a pesar de que esa persona no sea la cara relevante. En concreto, cuando hablo de esto, si acudo al artículo que comentábamos antes de Lato Sensu, pues hacía esta precisión, que es que básicamente define la responsabilidad editorial como en el artículo 2.2, esta nueva ley, la ley 13/2022, define la responsabilidad editorial como ejercicio de control efectivo sobre la selección de los programas y sobre su organización, ya sea en un horario de programación o un catálogo de programas. Y aquí es donde introduzco la precisión. Es por ello que podemos entender que, a modo de ejemplo, la persona a cargo de un canal de YouTube, su creador y o propietario, puesto que no ambas posturas pueden coincidir, es el encargado de programar y seleccionar el contenido puesto a disposición de los usuarios de manera pública. Claro, luego podríamos entrar en precisiones del estilo que ocurre con, por ejemplo, los contenidos solamente para socios, o sea, hasta dónde ahí entran también las precisiones de esta norma, que a fin de cuentas también aplicaría porque es el ámbito objetivo. Y aquí voy a retomar un punto que hemos hecho antes, una precisión que hemos hecho antes, que era aquello a lo que refiere el artículo 37 y siguientes de esta nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, cuando establece la creación de este registro estatal, entre los cuales tienen que estar inscritas aquellas personas o aquellos prestadores de servicios de intercambio de contenido en línea, de intercambio de vídeos en línea, entre los cuales nos encontramos a los creadores de contenido. Y llegados a este punto, yo quiero recoger una cosa... Y llegados a este punto voy a recoger el testigo del legislador, concretamente en la exposición de motivos, cuando refiere a los bloggers, influencers o prescriptores de opinión. Y es que dice de forma clara: la irrupción y consolidación de estos nuevos agentes requiere de un marco jurídico que refleje el progreso del mercado y que permita lograr un equilibrio entre el acceso a estos servicios, la protección del consumidor y la competencia. Y aquí voy a rescatar algo que he dicho antes, y es que ni todos los creadores de contenido son influencers, ni todos los influencers tienen la capacidad efectiva de verdaderamente influir en sus seguidores. Y ahora voy a hacer la precisión concreta. Un creador de contenido con una masa de seguidores constante, que ha creado un contenido, ha consolidado una fanbase que está detrás de ese contenido, puede que no tenga la llegada efectiva a esa base dependiendo del tipo de comunicación comercial. Por ejemplo, un canal que se dedique a la educación o a la formación educativa difícilmente podrá tener un impacto efectivo en la tendencia del consumidor promedio que acude o que es espectador de ese canal cuando refiere a productos que no tengan relación directa con el contenido que crea. Es decir, difícilmente veremos que una persona que se dedica a educar o a informar sobre X rama del conocimiento venda X productos totalmente ajenos y tenga un impacto efectivo, potencial, es decir, que sea sustantivo, que sea capaz de cambiar la expectativa o la tendencia de consumo del espectador promedio. Y sin embargo también nos encontramos con influencers
que tienen una masa de seguidores amplísima, pero que sin embargo no han conseguido fidelizar al espectador, al seguidor. Es decir, que a pesar de tener un número ingente de seguidores, a pesar de que esta persona quiera no prescribir, sino influenciar directamente una tendencia de consumo, es decir, haciendo X comunicación audiovisual o X comunicación comercial, verdaderamente los seguidores le hagan caso a esa persona. ¿Qué número o qué porcentaje de esos seguidores acudirán de forma efectiva y modificarán su tendencia de consumo en pro de seguir lo que el influencer de turno diga? Es decir, ni todos los creadores de contenido son influencers, ni todos los influencers tienen la capacidad efectiva de influir en el espectador. A fin de cuentas, y a modo de conclusión, porque sé que es un vídeo amplio y es un vídeo un poco coñazo para aquellas personas que no les guste del todo este ámbito, sí que quiero concluir haciendo una pequeña reflexión, y es que el legislador, a pesar de lo abierto, la apertura que tiene esta nueva normativa, también tenemos que entender que a ella va a ir anexa un reglamento que va a desarrollar muchos de estos contenidos, concretamente seguramente todos aquellos apartados que pudieran hacer referencia a la especial relevancia, a los ingresos significativos, a fin de indexar, indexar no, la palabra no es indexar, sino aclarar, especificar ese ámbito, esa horquilla en la cual podemos integrar unos u otros creadores de contenido, y a la hora de delimitar pues qué creadores se van a ver obligados a registrarse. Ni que decir tiene que la inscripción va a ser obligatoria en este registro total, que va a ser dependiente del Ministerio de Transformación Digital, si no me equivoco, y además hay una disposición final que hace referencia a las aportaciones e incluye a este tipo de prestadores, es decir, a los creadores de contenido influencers que figuren en ese registro como obligados a aportar para colaborar con lo que vendría a ser el apoyo a Radio Televisión Española, la Corporación de Radio Televisión Española, que refiere a una normativa, si no me equivoco, de 2008, que no sé concretamente, pero que os aparecerá ahora mismo aquí sobre la pantalla. Más que nada no quiero hacer más precisiones porque es una normativa extensísima, es una normativa de más de 160 artículos, que no solamente habla de los influencers, sino que también integra otro tipo de contenidos muy importante, muy interesante, engloba también los tipos de comunicación audiovisual, qué tipo de comunicaciones comerciales, no audiovisuales, comerciales, incluye, aborda, qué tipología, cómo encaja ello con lo que vendría a ser los valores de protección de los menores y todos estos valores que hemos comentado antes. Y no quiero, y voy a cerrar ya el vídeo porque se va a hacer muy extenso. El legislador se ha puesto las pilas. Se ha puesto las pilas porque ha visto que los creadores de contenido, los influencers, tienen un impacto en la sociedad cada día más directo y con mayor potencia. No solamente hablamos del ámbito comercial, sino en general, ¿vale? A la vista de todo ello, se ha puesto las pilas, ha desarrollado esta normativa, la voluntad legislativa es clara, la exposición de motivos te permite o nos permite desgranar cuáles son los principios inspiradores de esta nueva normativa y sobre todo por qué caminos pretende discurrir el legislador. Ahora bien, es normal que haya levantado ampollas y haya molestado entre la comunidad de creadores de contenido, porque algunas de estas cuestiones pues sí que pueden ser como poco excesivamente amplias. Son conceptos jurídicos pues indeterminados, por así decirlo, porque son excesivamente amplios, no concretizan ciertas circunstancias que son elementales a la hora de establecer cuando una persona tiene una sustantividad o no dentro de estas plataformas, y creo que el día de mañana pues el reglamento va a ser clave para entender cómo va a funcionar. Es una normativa súper extensa. Vuelvo a decir, este vídeo es un vídeo de divulgación. Ni todo lo que yo digo es cátedra, ni todo lo que yo digo deja de ser rebatible, opinable y además cuestionable como poco. Así que os invito a que si tenéis una opinión, yo os invitaría a leerla, es entretenida dentro de lo que cabe. Una persona, raro es que lo diga una persona que es jurista, pero os invito a leerla detenidamente, os invito a informaros, a comentar, también os invito, como no, a pasaros por los enlaces de la descripción y también a sacar vuestras propias conclusiones, comentarlo, debatirlo y opinar, que a fin de cuentas yo creo que es algo opinable. Es un tema bonito, es un tema del cual se pueden sacar ideas. Y yo creo que a fin de cuentas todo lo que sea beneficio recíproco mutuo dentro de la plataforma, pues bienvenido sea. Dicho esto, se acabó el vídeo por hoy. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo a ver este vídeo. Si os ha gustado, os invito a que dejéis un like, a que comentéis, a comentar un poco todo lo que vendría a ser esta nueva normativa. Hablaremos seguramente más adelante a medida que vaya estudiándola detenidamente. Seguramente igual me animo a hacer algún vídeo sobre los tipos de comunicación comercial que integra esta nueva norma y poquito más, que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo cuando sea. Ya sabéis que yo no funciono con calendarios, así que cuidaros y nos vemos. Hasta la próxima.